presidente de Estados Unidos ha muerto. En este episodio, el asesinato que conmocionó a toda una nación. Fue una conmoción que nos obligó a todos a reflexionar por un momento sobre cómo había cambiado el mundo. La policía no tarda en atrapar al culpable, pero muchos creen que los hechos van más allá. Lo primero que se pregunta cualquier teórico es ¿quién quería a Kennedy muerto? A continuación, exploraremos las principales teorías en torno a uno de los sucesos más impactantes de Estados Unidos. Estaba convencido de que Kennedy fue asesinado por enemigos de alto rango en su propio gobierno. En su opinión, Fidel Castro había organizado el asesinato de John Kennedy. ¿Existe una conspiración tras el asesinato de John Kennedy? Y de ser así, ¿quién es el verdadero responsable de su muerte? Dallas, Texas, 22 de noviembre de 1963. A las 11:25 a.m., el presidente John Kennedy llega en el Air Force One. El presidente Kennedy viaja a Dallas para pronunciarse en un centro de convenciones conocido como Trade Mart. Entre su llegada a Love Field y su discurso, debía encabezar una caravana por el centro de Dallas. La caravana tenía más de 12 vehículos. Kennedy iba en una limusina descapotable Lincoln Continental de 3 plazas con el techo desplegado. El presidente y su esposa iban en el asiento trasero, él en el lado derecho y ella en el lado izquierdo. Delante de ellos iban el gobernador de Texas, John Connally, y su esposa Nellie, y enfrente iban 2 agentes del servicio secreto, uno de ellos conduciendo. Fue un recibimiento multitudinario para Kennedy. Cerca de 200,000 personas recorrieron la ruta, así que no fue poca cosa. En algún momento la señora Connally en el auto le dijo, no puede negar que Dallas lo quiere, ¿cierto? Y el presidente respondió, no, desde luego que no. Esas son sus últimas palabras. La caravana llega hasta el final de Main Street, donde entra en la Plaza Dilley. Hace un corto giro a la derecha y luego a la izquierda frente al depósito de libros de Texas. Y es en ese momento cuando se oyen los primeros disparos. Repito, algo ocurrió en la ruta de la caravana. Se oye un disparo, luego 2 más, y tanto Kennedy como el gobernador Connally son alcanzados. Kennedy recibe 2 disparos. El primero le atraviesa la nuca y sale por la garganta, y el segundo entra por la parte posterior del cráneo. Lo trasladan de inmediato al hospital Parkland Memorial, donde pronto sería declarado muerto a sus 46 años. Connally también resulta gravemente herido, pero sobrevive. 1 hora después de los disparos, se anuncia oficialmente la muerte de Kennedy a la prensa. Al difundirse la noticia, todos dejan de hacer lo que están haciendo y empiezan a llorar. Hay muchos gritos, caos y un gran temor y mucha confusión. Fue una conmoción que nos obligó a todos a reflexionar por un momento sobre cómo había cambiado el mundo. Cualquier división dentro del país desapareció y todos se unieron en ese momento de duelo. Mientras el mundo guarda luto, comienza la búsqueda del asesino. En cuanto se sabe que le han disparado al presidente Kennedy y la caravana abandona la plaza Dilley, la policía va a entrevistar a los testigos. Y quizá el testigo más importante de ese día fue un técnico de calefacción, un ciudadano de Dallas llamado Howard Brennan, quien dice haber visto a un hombre con un rifle en el 6º piso del depósito de libros de Texas. El agente Seymour Weitzman y el ayudante del sheriff, Eugene Boone, se apresuran a entrar en el depósito de libros. Y allí encuentran literalmente el arma humeante. Encuentran un rifle Carcano de fabricación italiana y también encuentran 3 cartuchos usados, lo que sugiere que alguien acababa de disparar 3 balas desde el 6º piso. Descubren que los libros fueron movidos para crear una suerte de posición de tiro. Y también encuentran una bolsa de papel marrón. El tirador escapa, pero el personal del edificio identifica al principal sospechoso. Un empleado del depósito de libros escolares de Texas, Bill Wesley Frazier, le ofrece a un colega un viaje al centro de Dallas la mañana del asesinato y este lleva una larga bolsa de papel marrón en la cual dice tener barras de cortina. Un encargado del edificio, Roy Trulli, se da cuenta de que uno de sus empleados no está. Es el mismo que trajo la sospechosa bolsa de papel marrón aquella mañana. Es Lee Harvey Oswald.
La policía transmite su descripción a todas las unidades de la ciudad. No hace ni una hora que le dispararon al presidente Kennedy. Y gracias al ágil trabajo de la policía de Dallas, ya cuentan con una pista prometedora. 3 disparos, 3 casquillos gastados, junto a un rifle que, según creen, fue portado por Lee Harvey Oswald, la única persona que huyó del depósito de libros. Todos los demás empleados siguen allí, hablando con los investigadores. Al parecer, Oswald es el hombre responsable del asesinato. El departamento de policía de Dallas envió un mensaje para que estuvieran atentos a alguien que se pareciera a Lee Harvey Oswald. Y el oficial J.D. Tippit estaba en una patrulla a unos 5 kilómetros. Él vio a un hombre a orillas del camino que parecía encajar con la descripción del hombre que fue identificado en la Plaza Dilley como el asesino del presidente. El oficial intentó detenerlo, pero fue abatido por él y, según varios testigos, ese hombre era Lee Harvey Oswald. Si la policía tenía alguna duda de que Lee Harvey Oswald asesinó al presidente Kennedy, esa duda desapareció cuando mató al oficial Tippit. Un vendedor local llamado Johnny Brewer vio a ese hombre entrar en el cine del lugar. Un poco antes de las 2 p.m., la policía encuentra a Oswald sentado allí. Estaba armado y puso resistencia antes de ser arrestado. Uno de los oficiales que lo detiene, Nick McDonald's, testifica que, al acercarse a él, Oswald levanta su arma y aprieta el gatillo, pero McDonald sujeta el arma justo en el momento en que cae el percutor, impactando en la membrana de sus dedos pulgar e índice, lo que quizás le salvó la vida. Llevan a Oswald al edificio de la policía y los tribunales en el centro de Dallas y lo acusan de ambos asesinatos. La investigación posterior descubre muchas más pruebas que implican a Oswald. Encuentran una foto suya tomada por su esposa, en la que sostiene un rifle que coincide con el arma homicida. Oswald había hecho una identificación falsa a nombre de Alec Heidel. El rifle que se encontró en el depósito de libros había sido encargado a ese nombre y enviado a un apartado de correos con ese nombre. Casi todas las pruebas de balística señalan a Oswald como el autor de los disparos en la Plaza Dilley. Sus huellas palmares se encuentran en las armas y las balas disparadas en la Plaza Dilley son, casi con toda seguridad, del rifle que se encuentra en el 6º piso. Pero ninguna de estas pruebas se presentó en un juicio. Oswald fue detenido en el centro de la ciudad y luego fue interrogado por el FBI, el Servicio Secreto, la policía y además la Fiscalía de Dallas. Es sometido a rondas de interrogatorios. Lo que sabemos de esos interrogatorios es que miente una y otra vez e insiste en que no tuvo nada que ver con el asesinato del presidente. Luego sucede algo totalmente increíble. El domingo 24 de noviembre por la mañana, la policía se dispone a trasladar a Oswald a la cárcel del condado, en un vehículo blindado que esperaba en el sótano del edificio. Y en el momento en que es trasladado, Jack Ruby, propietario de un club nocturno local, sale de entre la multitud con una pistola calibre 45 y le dispara a Oswald ante las cámaras. Ruby es arrestado y Oswald es llevado al mismo hospital que Kennedy, donde menos de 48 horas después del presidente, también es declarado muerto. La muerte de Oswald el 24 de noviembre significa que nunca habrá un juicio ni una oportunidad de resolver muchas de las pruebas que señalan a Oswald como el autor de los disparos en la Plaza Dilley. El nuevo presidente, Lyndon Johnson, crea una comisión para investigar el asesinato, conocida como la Comisión Warren. Es una suerte de comisión de expertos. Entre los otros miembros estaban el antiguo director de la Agencia Central de Inteligencia, Allen Dulles, así como un joven congresista de Michigan llamado Gerald Ford. La Comisión Warren trabajó por casi un año, recopilando pruebas y reuniendo información. El 24 de septiembre de 1964, presentaron un informe de 888 páginas al presidente Johnson. La Comisión Warren no expresa ninguna duda. Afirma que Lee Harvey Oswald es el único responsable de la muerte de Kennedy. Además, descubren que Jack Ruby actuó solo al asesinar a Oswald. Pero a lo largo de estos años, muchos han cuestionado estos hallazgos, diciendo que podrían parecer demasiado prolijos. Por lo cual este informe está lejos de ser lo último sobre Kennedy. Cuando la Comisión Warren publica sus conclusiones en 1964, se pone fin a la investigación oficial sobre el asesinato de John Kennedy.
descubren que Lee Harvey Oswald actuó solo en el asesinato del presidente John Kennedy. Pero esa respuesta no satisface al público por mucho tiempo. Los escépticos escribieron libros, primero unos cuantos y luego innumerables libros, cuestionando las conclusiones del informe y provocando una mayor desconfianza, tanto en la propia comisión como en el firmamento del gobierno estadounidense. Tras 12 años de escrutinio, el gobierno estadounidense toma medidas. El Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos se creó en 1976. El comité examina el informe de la Comisión Warren. Concuerdan con gran parte de lo que dice la Comisión Warren, en especial sobre las pruebas contra Oswald. Confían en que este le disparó a Kennedy desde el 6º piso del depósito de libros. Pero descubren una nueva prueba. Los investigadores del asesinato en Dallas acudieron al comité y dijeron que es posible que el sonido de los disparos fuera captado en la grabación de radio de este policía. Así que el comité envió a varios expertos en acústica a revisar esta grabación y a la primera escucha ellos creen que en realidad no hubo 3 disparos como se suponía, sino 4. 3 disparos vinieron del depósito de libros escolares de Texas, pero uno vino de una pequeña loma frente a la caravana. En otras palabras, Oswald no actuó solo. Y si no actuó solo, alguien planeó el asesinato con él. Y de ser así, ¿quién? El comité de la Cámara usa un término que desde entonces está relacionado con el asesinato de Kennedy. Ese término es conspiración. Las pruebas de audio que parecen apuntar a una conspiración son posteriormente refutadas y en muchas opiniones se descubre que son erróneas. Pero era demasiado tarde para empezar de nuevo, ya que la idea de una conspiración estaba aún más arraigada en la mente de millones de estadounidenses. Si el asesinato de John Kennedy es una conspiración, ¿quién la respalda? Apenas ocurrido el homicidio, una teoría conspirativa se impone sobre las demás. Y aunque solo hay pruebas circunstanciales que lo demuestren, estas despiertan gran interés. Lyndon Johnson llegó a comentarle a un periodista de ABC que, en su opinión, Fidel Castro había organizado el magnicidio de John Kennedy. ¿Por qué Fidel Castro es sospechoso? Empecemos por la razón. En el momento del magnicidio, Castro era la potencia extranjera que más rencor le guardaba a Kennedy. El presidente estaba tan decidido a deshacerse de Castro que ordenó a la CIA llevar a cabo una invasión de Cuba conocida desde entonces como la invasión de Bahía de Cochinos. Envían exiliados cubanos a la isla con el apoyo de la CIA para derrocar a Castro, pero fue un fracaso y tras ello, Castro supo que Kennedy estaba tan decidido a sacarlo del poder que había ordenado una invasión a su país. Los documentos posteriormente desclasificados revelan más pruebas. Tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, la administración Kennedy, a través de la CIA, intentó eliminar a Castro de las formas más extravagantes. Desde puros envenenados hasta trajes de buceo envenenados, pasando por explosión de proyectiles marinos. Sí, en efecto, Castro sabía que la administración estadounidense conspiraba contra él. Sabemos que Fidel Castro tenía razones para querer a Kennedy muerto. Y en todos estos años, la pregunta es ¿qué papel jugó Lee Harvey Oswald en el complot para intentar asesinar al presidente? Durante su investigación, la Comisión Warren lleva a cabo una exhaustiva búsqueda de antecedentes de Oswald. Incluso durante sus 3 años de servicio en el Cuerpo de Marines, Lee Harvey Oswald no tiene reparos en afirmar que es marxista, tan así que sus colegas del Cuerpo de Marines le llamaban Oswaldovich. En 1959 deserta a la Unión Soviética y se casa con Marina Prusakova, ciudadana soviética de 19 años, con la que tiene un hijo. Viven allí hasta 1962 en un apartamento cercano al lugar donde los soviéticos entrenaban a espías y soldados cubanos. Al regresar a Estados Unidos en abril de 1963, Oswald va a Nueva Orleans. Allí intenta crear un grupo activista pro-Castro. Es evidente que Oswald era adepto al comunismo, pero la mayor revelación para los investigadores es que Oswald viajó a Ciudad de México en septiembre de 1963, 2 meses antes del asesinato de Kennedy. Y durante su estancia estuvo en contacto con funcionarios de la embajada cubana. Según el autor, Gus Russo, durante estas reuniones Oswald hace una oferta aterradora.
Russo consultó varias fuentes, entre ellas un agente del FBI que tenía 2 informantes de alto nivel dentro del Partido Comunista. 2 hermanos llamados Morris y Jack Childs. Los hermanos Childs se reúnen con Fidel Castro tras el asesinato de Kennedy y descubren lo informado que estaba el líder cubano sobre Lee Harvey Oswald en las semanas previas al asesinato. Según la investigación de Russo, Oswald dijo a los oficiales de la embajada: mataré a ese bastardo de Kennedy cuando llegue a Dallas. Enseguida informan a Castro al respecto. El personal de la embajada lo llama y le preguntan: ¿qué hacemos? Castro negó haber aceptado la oferta de Oswald. No creo que existan pruebas fidedignas de que Fidel Castro tuviera algo que ver en el asesinato de Kennedy, pero sí creo que estaba consciente de ello y de que Lee Harvey Oswald estuvo en la embajada cubana en Ciudad de México e hizo esa afirmación sobre matar a Kennedy. Russo sigue investigando. Russo habló con algunos exespías cubanos, quienes se cree alentaron a Oswald. Incluso uno de ellos le afirmó a Russo que le habían ofrecido dinero y que le garantizaron ayudarlo a escapar si lograba su cometido. El objetivo de Oswald era conseguir una visa para ir a Cuba, a la Unión Soviética o ambas, y finalmente los cubanos le dieron una visa temporal en octubre de 1963. Pero según los hallazgos de Russo, realmente no planeaban llevar a Oswald a Cuba, sino ir a buscarlo para matarlo y luego arrojar su cuerpo al Golfo de México. Pero según Russo, hay más pruebas que respaldan esta afirmación. Russo halla informes de un avión en un aeródromo de Dallas el 22 de noviembre. Ese avión despegó hacia La Habana después del asesinato. Ya sabemos que Oswald no estuvo en ese avión, pero quizás se dirigía a él cuando se encontró con el oficial Tippit, y todo el plan cubano cambió después de eso. Esa es la teoría. La Comisión Warren, al igual que el posterior Comité de la Cámara sobre Asesinatos, descartaron la idea de que Castro o el gobierno cubano pudieran haber sido responsables del asesinato de Kennedy. Ahora Oswald, Castro y Johnson están muertos, así que cualquier esperanza de probar esa teoría desapareció. Lee Harvey Oswald visita Ciudad de México en otoño de 1963 y los investigadores ansían saber qué trama. Realizó varias visitas a la embajada cubana. ¿Qué ocurrió allí? ¿Se involucraron los cubanos? Había que investigar, ¿no? Pero la embajada de Cuba no es el único lugar que Oswald visita en México. Durante su estancia en Ciudad de México también acude a la embajada soviética en busca de una visa y termina yendo y viniendo entre la embajada cubana y la soviética. Oswald, al visitar la embajada soviética, fue llevado a reunirse con un tal Valery Kostikov. Oswald tuvo una reunión el 28 de septiembre con Kostikov y luego conversaron por teléfono el 1 de octubre. Las autoridades indagan en los antecedentes de Kostikov y hacen un descubrimiento aterrador. Valery Kostikov era agente y experta en magnicidios de la KGB. ¿No sugiere eso que Lee Harvey Oswald no tramaba nada bueno? Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Está la Unión Soviética, dirigida por el primer ministro Nikita Khrushchev, implicado en el asesinato de Kennedy? El motivo de Khrushchev para asesinar a Kennedy podría ser tan fuerte como el de Fidel Castro. Como ya sabemos, Kennedy se encontraba en una cruzada contra el comunismo, representado en el escenario mundial por su mayor superpotencia, la Unión Soviética. El primer ministro Khrushchev intentaba promover la revolución y el comunismo en todo el mundo, mientras que el presidente Kennedy intentaba hacer lo opuesto, así que ambos estaban enfrentados a nivel geopolítico. Y para desgracia de Kennedy, a 145 kilómetros de la costa de Florida, los soviéticos tenían a la nación comunista de Cuba. La Cuba comunista no se habría producido sin los soviéticos, ya que ellos les brindaron formación y apoyo financiero y militar. La victoria de Castro fue también una victoria para Khrushchev. Luego, en 1962, Khrushchev sufre una derrota pública gracias al presidente Kennedy. Un año antes de la muerte de Kennedy, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de entrar en guerra cuando esta última intentaba instalar plataformas de lanzamiento de misiles en Cuba que pudieran utilizarse para armas nucleares. Kennedy no quería armas nucleares soviéticas cerca de su territorio. Esto comenzó la llamada crisis de los misiles de Cuba, la cual, tras muchas posturas políticas, Kennedy ganó.
2 años después, en 1964, Khrushchev es destituido. Pero antes de su destitución en 1963, Khrushchev seguía aferrado al poder, intentando redimirse entre los comunistas. Sin duda eso reforzaría la idea de que Khrushchev quería ver muerto a Kennedy. Si Oswald fue directo a la embajada y ofreció matar a Kennedy en Dallas, tal vez los soviéticos aceptaron. Si no, ¿por qué se reunió con un experto en magnicidios de la KGB? Existe una teoría aún más descabellada, según la cual Khrushchev empezó a conspirar el asesinato de Kennedy, incluso antes de los complots en Ciudad de México. El autor y abogado Michael Eddowes comparte detalles de su investigación en el libro de 1977, The Oswald File. Michael Eddowes ideó la teoría de que Khrushchev ideó un complot para asesinar a Kennedy cuando Oswald aún vivía en la Unión Soviética a partir de 1959. Khrushchev se da cuenta de que tiene una gran oportunidad entre manos. Cuenta con un ciudadano estadounidense, ex marín y comunista declarado que habla ruso. Y todos saben que está en la Unión Soviética, según había informado Associated Press sobre su deserción. Eddowes cree que Khrushchev retiene y asesina a Oswald durante su estancia en la Unión Soviética y luego lo sustituye por un agente del KGB similar a él. No es Lee Harvey Oswald quien regresa a Estados Unidos en 1962, sino un impostor cuya misión es asesinar a John F. Kennedy. Eddowes cree tener pruebas concluyentes de que Oswald fue reemplazado. En sus registros de los marines figura que Oswald mide 1,80, pero que la persona que asesinó a Kennedy mide 1,75. Además, el verdadero Oswald fue sometido a una operación craneal cuando era niño que le dejó una marca detrás de la oreja y un pequeño agujero en el cráneo. Pero según Eddowes, la autopsia del asesino de Kennedy no mostró tales rasgos. Sin embargo, sí mostró que el asesino tenía una gran cicatriz en la muñeca, la cual Eddowes señala que el verdadero Oswald no tenía. Su argumento convence a los tribunales de Texas y a la viuda de Oswald, Marina, para exhumar su cuerpo. Fueron grandes noticias. Eddowes logró convencer a las autoridades y a la viuda de Lee Harvey Oswald de que esta teoría tiene algo de cierto. En 1981 exhuman su cadáver, que ya estaba en un avanzado estado de descomposición. Eddowes y su viuda Marina Oswald acordaron que la forense del condado de Dallas, Linda Norton, hiciera el examen. La doctora Norton logró cotejar los registros dentales e identificar las pruebas de la cirugía craneal. Y todo eso indica que el cuerpo en la tumba es el de Lee Harvey Oswald. De modo que Khrushchev no sustituyó a Lee Harvey Oswald por otro asesino. Eso ya lo sabemos. Pero la teoría de la conspiración soviética sigue vigente porque no prueba que el propio Oswald no trabajara en la Unión Soviética para planear y ejecutar el asesinato de John F. Kennedy. Sin embargo, eso no es lo que dice el Comité de la Cámara sobre Asesinatos. En su informe de 1976 concluyen que ni los cubanos ni los soviéticos estuvieron involucrados en el asesinato, pero sí creen que alguien más pudo estarlo. Durante casi 60 años, un detalle en la investigación sobre el asesinato de Kennedy es indiscutible: los vínculos comunistas de Lee Harvey Oswald. Pero en 2017, gracias a documentos recién desclasificados, salen a la luz nuevas pruebas que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre Oswald. Informes de inteligencia desclasificados revelan que la KGB hizo su propia investigación sobre Oswald. Desde el momento en que entra en la Unión Soviética, lo mantuvieron bajo estricta vigilancia, así que disponían de mucha información sobre él. Y según el informe de la KGB, contrariamente a lo que nos han hecho creer, Oswald dejó de ser simpatizante comunista. El KGB indicó que durante su estancia en la Unión Soviética, Oswald se desilusionó de la ideología. Y cuando se fue en 1962, ya no era comunista. Esto va en contra de décadas de la opinión convencional sobre Oswald y el asesinato. Si ya no era comunista, ¿quién asesinó a Kennedy? La KGB sí creía que Oswald asesinó a Kennedy y pensaban que era parte de una conspiración, pero no la conspiración que pensábamos. En su lugar, la teoría de la KGB era que Oswald formaba parte de un grupo de conspiración anticomunista militante cuya intención era corromper las relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos al asesinar a Kennedy e incriminar a los comunistas.
Khrushchev declaró en una entrevista en 1964 que, en efecto, Oswald colaboraba con fuerzas extremistas anticomunistas de Estados Unidos. Muchos se preguntan si esta teoría no es más que propaganda soviética. Naturalmente, Khrushchev quería eliminar sospechas en su contra. Pero aparte de la KGB, un investigador estadounidense también investigó esta teoría. Jim Harrison, fiscal del distrito de Nueva Orleans, llegó a creer que una turbia conspiración en la que estaban implicados líderes empresariales y Lee Harvey Oswald había reunido todos estos elementos anticomunistas de derecha para eliminar a Kennedy. Para probar su teoría, Garrison pasa 6 años entrevistando a testigos. Durante los años 60, la investigación de Jim Garrison conduce a un hombre llamado David Ferrie. En los años 50, Ferrie sirvió en la patrulla aérea civil, a la que también pertenecía Lee Harvey Oswald. Ferrie era un anticomunista radical y estaba muy implicado en el movimiento anticastrista de Nueva Orleans. Y uno podría pensar que alguien que es anticastrista debería ser adepto a Kennedy. Pero David Ferrie estaba decepcionado de Kennedy por no haber sido más firme en su oposición a Castro. Pensaba que los intentos de Kennedy por lograr una salida pacífica eran débiles, que prácticamente les había entregado Cuba a los comunistas. De hecho, pronunció un feroz discurso en 1961 en el que declaró que Kennedy debía ser fusilado. Según Garrison, Ferrie cumple esa amenaza. En septiembre de 1963, unas semanas antes del asesinato de Kennedy, un agente de seguros llamado Perry Russo afirmaría que estuvo en una fiesta con un empresario de Nueva Orleans llamado Clay Shaw, Lee Harvey Oswald y David Ferrie, en la que hablarían acerca del magnicidio. Russo testificó que recordaba haberles oído decir que iban a asesinar a Kennedy utilizando algo llamado triangulación de tiro. Además, conversaron sobre las coartadas de las personas involucradas en esta conspiración. En febrero de 1967, Garrison está dispuesto a revelar su hallazgo. La prensa de Nueva Orleans difundió su historia. Garrison estaba convencido de que David Ferrie y Lee Harvey Oswald eran amigos desde sus días en la patrulla aérea civil. Pensaba que querían acabar con Kennedy e implicar a los comunistas. Ferrie y Oswald trabajaron juntos para planear el asesinato con el apoyo de Shaw y de otro individuo llamado Guy Bannister. Tanto Ferrie como Bannister eran firmes partidarios del movimiento anticastrista que incluía armar a personas para que fueran a perpetrar atentados en Cuba. Ferrie, en calidad de piloto, trasladaba las armas y Bannister las suministraba. Así que estos hombres tenían antecedentes de extrema derecha que involucraban armas. Garrison tenía razón en eso. La teoría de Garrison considera a Bannister y Ferrie como autores intelectuales de la operación. Clay Shaw se encargaría de la logística y el soporte financiero. Y en ese escenario había 2 tiradores implicados en un fuego cruzado. Oswald, como sabemos, en el depósito de libros, y otro tirador anónimo en la loma. Garrison está listo para su día en el tribunal. Oswald ya estaba muerto y Bannister había muerto de un ataque al corazón en 1964, así que ya había 2 presuntos conspiradores muertos. Luego ocurrió algo más extraño. A menos de una semana de hacerse pública la investigación de Garrison, David Ferrie fue encontrado muerto. David Ferrie fue encontrado en su apartamento con 2 notas de suicidio mecanografiadas, pero la autopsia no encontró pruebas ni de suicidio ni de homicidio, sino que había muerto de una hemorragia cerebral. Garrison estaba desconcertado y comentó que podría ser una extraña coincidencia que las noches en que Ferrie escribió 2 notas suicidas muriera de causas naturales. El 1 de marzo de 1967 arrestan al último presunto conspirador con vida. Clay Shaw fue finalmente juzgado en 1969 y continúa siendo el único juicio de la historia de Estados Unidos relacionado con el asesinato de Kennedy. Pero Garrison no tuvo éxito, ya que quedaban pocos testigos con vida y otros fueron considerados poco fiables, así que fue absuelto en 45 minutos. 10 años después, en 1979, el Comité de la Cámara sobre Asesinatos se cuestionó si se había hecho justicia. El informe final del comité declaró que los testigos de Luisiana eran dignos de confianza y que habían dicho la verdad sobre los encuentros entre Ferrie y Oswald en 1963.
La teoría de Garrison fue motivo de muchos reportajes sensacionalistas y de gran entusiasmo por parte del público y tal vez persuadió a algunas personas en el tribunal de la opinión pública. En la corte, donde se requieren verdaderas pruebas, resultó desmentida enseguida. Tras décadas de presión por parte de la opinión pública estadounidense, el Congreso aprobó la Ley de Archivos de JFK en 1992, que exige la publicación de todos los archivos relacionados con el caso. Así que incluso décadas después, el público aún quiere respuestas y ahora tiene la esperanza de que tal vez empecemos a obtenerlas. Estos documentos no se publicaron todos a la vez, pero en los años 90 millones de páginas de ellos se hicieron públicas. La ley estableció un plazo. Todo lo que figurara en los archivos del gobierno debía hacerse público en 2017. Pues bien, eso no ocurrió. Pero en 2017, decenas de miles de registros habían sido divulgados y uno de ellos llamó mucho la atención, porque parecía confirmar una antigua teoría de que la mafia estaba implicada en el magnicidio de Kennedy. Desde el momento en que Kennedy murió, los teóricos conspirativos se hicieron la pregunta correcta: ¿quién lo quiere muerto? Los comunistas, para muchos, figuraban en el tope de esa lista. Pero había otro grupo que podría haber querido a Kennedy muerto aún más: la mafia estadounidense. En 1962, John Kennedy y su hermano el fiscal general Robert Kennedy emprenden una cruzada para acabar con el crimen organizado en Estados Unidos. Una de las mayores fuentes de ingresos de la mafia eran los casinos de Cuba. Pero Castro expulsó a la mafia de la isla. Estaban furiosos con Kennedy por no haber logrado más, así que querían derrocar a Castro para poder volver a Cuba, reabrir sus casinos y sus operaciones de licor y empezar de nuevo. Y una forma de hacerlo podría ser asesinando al presidente Kennedy. Para algunos mafiosos, Kennedy les quitó miles de millones de dólares y ellos han matado por mucho menos. Y justo en medio del caso Kennedy, aparece alguien que podría ser la clave de esta conexión. Se trata del asesino de Lee Harvey Oswald, Jack Ruby. Jack Ruby era un sujeto rudo de Chicago. Su verdadero nombre era Jack Rubenstein. Era un rufián y un proxeneta. Se mudó a Dallas, abrió su club nocturno allí y pronto se convirtió en una suerte de elemento fijo entre las figuras del crimen organizado. Era lo que llamaríamos un aspirante. Puso en marcha los clubes nocturnos, que se convirtieron en un conducto para todo lo que conocemos de la mafia: el juego, el tráfico de drogas y finalmente el trabajo sexual. Los teóricos especularon con la idea de la colaboración entre Jack Ruby y la mafia para asesinar a Kennedy. Decían que en 1963 Jack Ruby estaba muy endeudado con la mafia y que lo obligaron a encontrar un patsy para asesinar al presidente. Y después lo obligaron a matarlo para que no pudiera delatarlos. En los años 70, con la investigación del Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos, se obtuvieron pruebas que reforzaron la idea de la conexión entre el crimen organizado y el magnicidio. ¿Acaso Ruby contrató a Oswald en nombre de la mafia? Dos testigos de la policía de Dallas declararon que el 4 de octubre de 1963, 7 semanas antes del asesinato, vieron a Ruby y a Oswald reunirse en el club Ruby's Carousel en Commerce Street. Ahí discutieron por una gran suma de dinero por un trabajo no revelado que Oswald haría para Ruby. Pero la comisión Warren no entrevistó a estos testigos. Tras ser detenido, Ruby negó haber conocido a Oswald y que no sabía de antemano cómo se llevaría a cabo el magnicidio. Ruby dijo que estaba ocupado con unos anuncios en el diario a varias calles de ahí y que asesinó a Oswald por aflicción y patriotismo y porque se compadecía de la primera dama y quería evitar que tuviera que sufrir un juicio prolongado. Por más de 50 años, nadie ha podido demostrar lo contrario. Pero en 2017, como parte de otro gran vertedero de archivos descalificados de Kennedy, vemos el documento 321-49267, un informe de la División de Inteligencia del FBI sobre Jack Ruby. Allí, un informante llamado Bob Vanderleis dice que Ruby le llama el día del magnicidio y le pregunta si le gustaría ver los fuegos artificiales. Vanderleis va con Ruby a un lugar justo enfrente del depósito de libros escolares de Texas y juntos ven cómo le disparan al presidente. Cuando ocurrió, Ruby no dijo nada. Se dio la vuelta con calma y se dirigió hacia el sur, hacia la oficina del diario donde había puesto los anuncios, creando así su coartada. Sí, esto es cierto. Jack Ruby sabía que iba a haber fuegos artificiales y sabía exactamente dónde y cuándo iba a ocurrir el magnicidio. En otras palabras, él mintió y lo sabía todo.
Tras meses detenido, el propio Ruby afirma que su historia es más compleja. Al principio, Ruby se aferra a su coartada, pero luego cambia su versión. Hace cartas, declara en la policía e incluso testifica ante la Comisión Warren que él sabía cosas no dichas, pero que creía que su vida corría peligro. Quería decir toda la verdad, pero no podía, a menos que obtuviera protección del gobierno. Pero nunca obtuvo esa protección y murió en 1967, llevándose a la tumba cualquier posible secreto sobre un complot mafioso de magnicidio. Algunos creen que los miembros de la mafia actuaron rápido para cubrir sus huellas tras la muerte de Kennedy. Más de una docena de testigos y participantes mueren misteriosamente tras el asesinato. Oswald, Ruby, Dorothy Kilgallen. Ella fue la única periodista que entrevistó a Jack Ruby en su juicio. Luego cuestionó abiertamente a la Comisión Warren y murió de una misteriosa sobredosis en 1965. Este rastro de muertes alcanza su punto álgido en 1968, cuando Robert Kennedy, que también podría considerarse un enemigo de la mafia, es asesinado en Los Ángeles. ¿Qué clase de organización estaría dispuesta a dejar ese largo rastro de cadáveres para conservar su poder y sus secretos? ¿La mafia? ¿Quién más? Y si fue así, pues funcionó, porque ya no queda nadie vivo que confirme esta teoría. El 20 de diciembre de 1991 se estrena en los cines JFK, la película de Oliver Stone sobre el asesinato de Kennedy, causando un gran revuelo casi al instante. La película combina una serie de teorías conspirativas, como el supuesto complot de Nueva Orleans y el segundo tirador en la loma. Pero más importante que el argumento de la película es el impacto que tiene en Estados Unidos. Tras el estreno de la película, asistimos a una oleada de publicaciones relacionadas con el magnicidio de Kennedy, incluyendo la de un hombre que afirma haber estado directamente implicado. Robert Morrow afirmó ser un antiguo agente de la CIA activo en el movimiento anticastrista de los años 60. En un libro, él alegó que Tracy Barnes, un alto funcionario de la CIA, le pidió comprar armas que supuestamente se utilizaron en el asesinato. El listado de personajes de Morrow en el supuesto complot de la CIA puede resultar familiar. Morrow nombra a los mismos co-conspiradores que aparecen en la película de Stone, además de los que fueron procesados por Jim Garrison en su caso de Nueva Orleans. Él sostiene que Clay Shaw, Guy Bannister y David Ferry estaban ayudando en las operaciones contra Castro en Cuba antes del magnicidio. Morrow dice que también contaron con la ayuda de la mafia a través de Jack Ruby. El 22 de noviembre en Dallas ubicaron a 4 tiradores. Oswald en el depósito de libros, otro en la loma y 2 más, todos con los rifles de Morrow. Prepararon el terreno un mes antes enviando a Oswald a México para reunirse con los cubanos. Su objetivo era incriminar a Castro y provocar así una invasión a gran escala de Cuba. Según Morrow, la CIA quería redimirse de su fallida invasión de Bahía de Cochinos y la mafia aspiraba a poder regresar a Cuba para reabrir sus casinos. Es toda una historia, un complejo complot de la CIA con docenas de participantes. Y sin embargo, con todos los implicados, incluidos agentes del gobierno y conocidos criminales que estaban bajo vigilancia, la Comisión Warren no halló evidencias de que eso ocurrió. Morrow también ofrece una posible explicación para ello. Muchos han especulado que la Comisión Warren nunca investigó adecuadamente la conexión cubana o la CIA. Morrow opina que se debió a la presencia en la comisión del exdirector de la CIA, Allen Dulles. Al formarse la comisión, no incluyeron al entonces director de la CIA ni a nadie del FBI. El único en la comisión con experiencia en inteligencia era Allen Dulles, quien resultó ser el hombre al que Kennedy despidió de su cargo tras el fracaso de Bahía de Cochinos. Al momento de la Comisión Warren, la participación de la CIA en Bahía de Cochinos es clasificada. El gobierno no quería que eso saliera a la luz y tampoco quería que se divulgara ninguna información relacionada con la Operación Mangosta, que en aquel momento era ultra secreta, pero que ahora sabemos que fue una operación de la CIA autorizada por Kennedy y dirigida por Allen Dulles para asesinar a Castro. Conforme se iban desclasificando más documentos, se revelaba más información sobre la CIA. Es evidente que estaban ocultando información a la Comisión Warren, información que Allen Dulles conocía y no reveló.
Algunos teóricos creen que esa información podría incluso haberle salvado la vida a Kennedy. En 2013 y 14 se publican algunos registros muy perjudiciales sobre la CIA, según la ley de registros de JFK, revelando que la CIA sabía del viaje de Oswald a Ciudad de México antes del asesinato. La agencia afirmó ante la Comisión Warren que solo se enteraron después, pero era mentira. Tenían vigilado a Oswald desde su deserción a la Unión Soviética. Leían sus correos, seguían sus pasos. La oficina de campo de la CIA en la Ciudad de México informó casi de inmediato sobre la reunión de Oswald con los cubanos. También tenía vigilado al agente soviético Valery Kostikov mientras se reunía con Oswald. ¿Eso quiere decir que la CIA asesinó a Kennedy? No, por supuesto que no. ¿Pero debieron saber que Oswald era una amenaza? Sí, tal vez debieron saberlo. ¿Y una intervención a tiempo hubiera evitado que Oswald asesinara al presidente? No cabe duda de que sí. En un informe de 2013, ahora desclasificado, el historiador de la CIA, David Robards, descubrió que la agencia fue cómplice al ocultar la información a la Comisión Warren. Dice que pretendían mantener a la comisión centrada en, y cito, lo que la agencia creía que era la mejor verdad, que Lee Harvey Oswald había actuado solo en el magnicidio de John Kennedy. Creo que las pruebas más verosímiles sugieren que Lee Harvey Oswald disparó el arma que asesinó al presidente Kennedy y que quizá sea el único tirador. Pero si otros sabían o no, si otros lo ayudaron o no, esos son misterios que tal vez perduren para siempre. Los archivos nacionales han publicado miles de documentos recién desclasificados. Ahora casi todas estas casi 5 millones de páginas están a disposición del público. Tal vez sirvan para poner fin a este misterio. Soy Lawrence Fishburne. Gracias por sintonizar Grandes Misterios de la Historia.